Mi nombre es Rebeca Barba, yo nací en la Ciudad de México y quiero platicarles un poquito el testimonio de mi vocación y mi misión. Yo nací en una familia donde somos tres hermanos, yo soy la mayor, mis padres católicos promedio, donde pues rezábamos en las comidas, íbamos a misa, pero poco más. Yo estudié en un colegio militar para mujeres y allí básicamente el tema de la fe solo era una vez al año que venía a un orfanatorio y le dábamos algunos regalos a un sacerdote que nos dirigía unas cuantas palabras. Creo que al graduarte también había una gran misa, pero fuera del colegio. En realidad mi instrucción en la fe fue muy pobre. Cuando iba a hacer la primera comunión, mi madre me inscribió a unos cursos de catecismo, creo que se llamaban del FEF, y sucede que una de esas tardes, cuando tiene que recogerme un poco antes, se da cuenta de que estamos dibujando y monta en cólera, ¿no? Ella dice, ¿cómo es posible que la estoy trayendo al catecismo para que dibuje? Yo realmente quiero que se instruya y de ahora en adelante yo la voy a instruir. Y recuerdo que en medio de la vergüenza, ¿verdad? De toda la clase, mi madre me tomó de la mano y salimos de allí. Y yo pensando para mis adentros, ella nunca me va a instruir. O sea, aquí se acabó mi instrucción. Y literal, llegó el día de mi primera comunión y lo único noble o más elevado que se me ocurrió a mí pensar ese día fue, a partir de ahora voy a tener que portarme bien. Y lo mismo para mi confirmación, que sucede unos años después. De hecho, yo tenía 14 años cuando la hice. Y lo único que podía pensar es que después de esa misa yo tenía una fiesta de 15 años de mi prima y me vestí para ello. Recuerdo el vestido que era color pastel y que lo tenía aquí muy lindo, pero estaba esperando el momento de la fiesta para bajármelo y poder entonces gozar de esta reunión que para todo adolescente pues era muy importante. Y así te vas dando cuenta que realmente mi fe no era pues columna vertebral ni realmente rezábamos juntos como familia. Recuerdo quizás hacia los finales de mis 14 años o por ahí, yo le tuve mucho coraje a la Virgen de Fátima porque mi madre la descubrió y a partir de ese momento empezó a decirnos que teníamos que rezar el rosario en familia. Imagínense lo que es eso para un adolescente, ¿no? Era como, toma ya, o sea, a partir de ahora, por esa bendita Virgen de Fátima, ahora tengo que hacer el rosario con mi familia a las 6 de la tarde, no me acuerdo si eran a las 7, pero no había pretexto que valiera. Todos teníamos que sentarnos ahí aburridos a rezar el rosario. Pero bueno, también como adolescente, allí comienzo a descubrir en mi escuela una amiga que nos invita a como un grupo de jóvenes que están aprendiendo de su fe y luego lo mezcla con quizá algunos viajes y cursillos y misiones. Y para mí todo aquello era nuevo. Entonces pasó una página donde nos podíamos todas anotar, nos dijo dónde iba a ser la primera reunión. Pensé que toda mi clase estaba emocionada y finalmente yo fui la única que llegué. Y sí, era un grupo de jóvenes de mi edad que estaban aprendiendo su fe y cuando mi mejor amiga me cuestionó de que por qué estaba yendo, me dijo, seguro que es porque te interesó eso de ir de misiones gratis, ¿no? Y recuerdo claramente que le dije, no, fíjate que no, yo realmente estoy interesada en esas clases de formación sobre la fe porque nunca he tenido esa instrucción. Entonces, bueno, me empezó a encantar el poder ir una vez a la semana y aprender un poco de mi fe. Empezamos a hacer también un poco de apostolado. Al año me preguntan si quiero ser responsable de otro equipo. Entonces empiezo, me acuerdo claramente que los martes yo recibía mi charla y luego los jueves yo la daba y algunos jueves también organizaba apostolado para mis niñas, etc. Eventualmente se organizó un cursillo de formación internacional, que eran 2 semanas en España y una semana en Roma. Imagínense para una chiquilla de 14 años lo que eso significaba, ¿no? Para mí era como, wow. Y aquí en México, cuando uno cumple 15 años, te dan a escoger o una fiesta o un viaje. Y yo a los 14 años dije, ¿me das mi regalo de 15 años a mis padres? Bueno, sobre todo a mi mamá, que es la que realmente me apoyó en esta idea e iniciativa. Y le dije, un año antes me puedes dar mi regalo de irme de viaje. Y me fui de viaje finalmente, que es este cursillo de formación, y allí
es donde yo conocí a una consagrada que la verdad me impresionó. Es difícil impresionar a un adolescente, pero esta consagrada era alegre, era líder, era entretenida, me encantaban sus charlas, era una personalidad realmente vibrante, atractiva, todo un carisma, todo un ángel, por decirlo así. Y mi gran pregunta después de conocerla fue, por primera vez en mi vida, recién cumplidos mis 14 años, ¿cómo sé si Dios me llama para casarme o para ser como ella? Yo nunca en mi vida había visto a una consagrada y lo único que veía que era malo en ella es que tenía que usar como unas medias raras, transparentes y una falda. Yo decía, todo lo demás de ella me parece realmente guay, cool, como le quieran decir, pero eso de la faldita no me gustaba. Sin embargo, se quedó sembrado en mi corazón como esta gran inquietud, porque sabía, por la formación que nos daban, que para encontrar nuestra felicidad teníamos que encontrar a qué nos llamaba Dios. Y llegué con esa gran pregunta a Roma. Recuerdo que tenía una gran ilusión de saber qué quería Dios. Me parecía un poco extraño que todo el mundo se casara y que solo unos pocos estuvieran llamados. Pero bueno, esta inquietud se la llevé a la Virgen en la capilla de la casa de retiros donde nos hospedamos. Y le dije a María, si de verdad yo tengo que considerar la posibilidad de ser una persona totalmente consagrada a Dios como estas mujeres que acabo de conocer, por favor, dame una señal, ¿no? Yo, de verdad, ni sabía que es mejor no andar pidiendo señales al cielo, ¿verdad? Pero mi fe era tan básica que de verdad yo necesitaba algo más concreto. Entonces hice un trato con la Virgen y le dije, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Si este miércoles, que es la audiencia con el Papa, a mí me toca no solamente verlo de lejos, sino que me salude de mano, yo voy a ver allí un signo de que yo debo de considerar la posibilidad de ser consagrada a Dios. Y bueno, así lo hicimos. El miércoles fue la audiencia, fue toda una aventura, teníamos sitios pésimos porque nos levantamos tarde, en fin, todo estaba en nuestra contra, pero yo tenía en mi corazón algo que latía fuertemente y me decía, tienes que saludar al Papa, y al mismo tiempo un pánico y decía, ojalá que no se cruce por este pasillo. Pero ganó un poco más este deseo de verdad saludarle y estar cerquita de él. Y me fui abriendo camino entre la gente, a codazo limpio, hasta que llegué justamente a la barda por la que él pasaba. Era Juan Pablo II. Y después de una larga espera, porque fuimos al último pasillo, allí en la plaza de San Pedro, finalmente llegó San Juan Pablo II hacia el lugar donde estábamos nosotros, contra toda suposición, porque ya se iba a ir, ya estaba cansado, iba a saludar a unos bicicletistas, no sé cómo se llame, de carreras, y ya se iba a ir, pero empezamos a gritar como adolescentes mexicanos que podemos realmente armarla. Y de verdad Juan Pablo II no se resistió porque saben que uno de sus amores son los jóvenes y volvió sobre sus pasos para encontrarnos y nos fue saludando una a una. Varias personas también que estaban a mi lado, que no eran del cursillo, pero finalmente llegó a mí y fue muy impresionante perderme en su mirada. Una mirada profunda, una mirada que para mí era como color verde agua, como un mar infinito, que es tan profundo, penetra tu alma tanto, que yo de verdad solamente bajé la mirada, no se la pude sostener. Y entonces él tomó su mano, la puso sobre mi cachete y empezó a decir, Regnum Christi, son muy buenas, ¿no? Recuerdo que le entregué una carta, el Papa se la dio a su secretario, y luego yo, después de saludarle, emocionada, como adolescente, tonta, ¿verdad? No le quería dejar ir. Y luego le cogí del codo y luego de la capita, ¿no? Y ya se tenía que ir y yo seguía con la capita hasta que el soldado que lo protege me dijo, o sea, déjalo. Pero yo estaba muy emocionada de haber tenido ese gesto tan especial del Santo Padre. Obviamente, cuando regreso en la noche a la casa de retiros, tenía que ir a visitar a la Virgen. Y era como si me estuviera sonriendo, por lo menos así me la imaginaba, como diciendo, hija mía, dale tu primera oportunidad a Dios. Y recuerdo que lloré como descosida, simplemente de pensar que quizá Dios me pudiera llamar. 14 años tenía. Regresé a mi casa y lo compartí con mis padres. Les dije que por lo menos quería yo darle a Dios un año de mi vida como voluntaria, quizá 2, que era lo que más
pues podría ser efectivo en mi entrega a Él. Y como que me tiraron el avión, así decimos en México, como que me dijeron, sí, sí, claro, ¿no? Como pensando, se te va a pasar. Y yo les dije, esto podría ser algo que yo hiciera al terminar justamente la preparatoria, que para nosotros es justo los años antes de universidad. Y al terminarla, dije, yo podría irme a dar un año o dos y luego ya empezar mi carrera. Y en esas estaba cuando mi directora espiritual me dijo que ese año se abría un internado donde habían varias de mi edad que estaban con inquietudes vocacionales querían conocer más la vida de la vida consagrada para poder discernir si era el camino que Dios quería. Y total que se abre esa casa. Tengo la bendición de mis padres que en ese momento, es más, no fue al mismo tiempo, quizá yo creo que hice mi decisión de irme a este internado por practicidad. Yo dije, ¿para qué pierdo 1 o 2 años de mi vida siendo voluntaria si puedo estudiar la preparatoria y a la vez conocer su vocación y saber si realmente Dios me quiere para ser consagrada o no? Y entonces decidí ir a este internado y ese verano mis padres se divorciaron. Entonces me acuerdo que simplemente tuve que pedirle permiso a mi madre, que es con la que yo me había quedado, y luego a mi papá le pedí su bendición por teléfono. Así de drástica fue la situación. Pero finalmente voy a este internado, empiezo a vivir pues mis clases normal con todas las niñas del colegio y en la tarde en este internado donde iba conociendo un poquito más de cerca la vida consagrada y me voy enamorando de este estilo de vivir. Teníamos un horario con momentos de oración importantes y luego pues claro, ratos de convivencia donde aprendías que estas mujeres pues estaban muy felices, eran muy completas, muy entregadas a Dios y eso a mí como que me cautivaba. Claro que era una mujer mundana, me encantaban las fiestas, me encantaba modelar, tenía sueños de quizá graduarme de algo como muy sencillo, una carrera más técnica para luego poder dedicarme al canto, al baile. Digo, sin saber que no tener que cantar bien para ser artista, pero me llamaba mucho todo ese campo, tanto así que lo fomentábamos desde pequeños nosotros, bailábamos todo el tiempo, poníamos obras de teatro y hoy por hoy mi hermano es un gran actor de teatro, de cine, de televisión en México. Pero bueno, Dios tenía otros planes para mí y terminé diciendo, sí, con tantos sacrificios de dejar a mi familia, yo puedo sentirme tan feliz en este lugar, creo que es un signo de que Dios me quiere aquí. Y con esa certeza tan sencilla y sin saber muy bien lo que hacía, yo me consagré a Dios a los 17 años. Hice mis votos de pobreza, de castidad, de obediencia. Todavía tenía que terminar mi último año de preparatoria, pero ya estaba consagrada. Una vez que yo termino mis estudios, vuelo a Roma para la preparación propia nuestra, que en aquel momento teníamos justamente en el corazón de la Iglesia Católica en Roma. Fueron 2 años increíbles. San Juan Pablo II seguía siendo el Papa y tuvimos el privilegio de verlo por lo menos una vez al mes. Si no era una misa, era una audiencia, o era un ángelus porque pasabas por allí el domingo, o el rosario del primer sábado del mes que siempre organizaba y era con un grupo de 300 personas. Puedo decir hoy, mirando hacia atrás, que fue un privilegio que en ese momento quizá no valoré en su peso correspondiente. Pero hoy le agradezco a Dios esta cercanía con San Juan Pablo II que me fue cautivando como pues joven, adolescente, luego joven, y finalmente fue latiendo en mi corazón ese deseo de ayudar a la iglesia, de ser un canal del amor de Dios para muchas personas. Y pensaba quedarme allí pues todos los años que teníamos de formación, que en aquel momento eran 4 o 5. Yo me sentía que no estaba preparada para el apostolado, pero las necesidades eran más imperantes. Y es así como yo a los 19 años, casi 20, salgo de Roma al apostolado y regreso a México para encargarme de los adolescentes. Tenemos un grupo de adolescentes que se llama ESID y me tocaba ser la cabeza en la Ciudad de México. Fue difícil, mi equipo pues era lleno de consagradas que eran mucho más grandes que yo.
Era mi primera vez de tener esta grandísima responsabilidad de 800 adolescentes distribuidas en diferentes sedes. Y la verdad, fue angustiante, me costó muchísimo. Tenemos que conseguir una nueva casa, endeudé a todo el grupo. Bueno, yo nada más decía, Dios mío, sácame de aquí lo más pronto posible. Y pues escuchó mi plegaria porque a los 2 años justamente me cambian para ir a la Fundación de Estados Unidos. Dejo este trabajo con adolescentes y me dirijo a nuestra sede en Estados Unidos, que es en Rhode Island. En aquel momento yo llegué a la casa de Wakefield y nos prepararon para salir en parejas a la Fundación de la Vida Consagrada en Estados Unidos. Fueron años preciosos. Allí yo digo que dejé mi juventud y mi belleza en las carreteras de Estados Unidos, donde manejábamos kilómetros y kilómetros y literalmente vivíamos en el coche. Y más nosotras que estábamos en una zona que era la zona oeste de Estados Unidos, luego fue la zona noroeste de Estados Unidos y cruzábamos el país manejando y lo cruzábamos de regreso cada mes y medio. Y en el coche comíamos, rezábamos, estudiábamos, planeábamos, reportábamos. No había celulares, pero sí habían estas computadoras bastante pesadas y desde el coche hacíamos de todo, nos turnábamos para manejar. En fin, comíamos latas de atún y pan que había estado congelado todos los días. Nos parábamos en McDonald's para pedir prestadas unas mayonesas y mostaza para poder ponerle al pan. Eran comidas frías. Dormíamos en una casa distinta o un convento distinto cada noche. En fin, aventura apropiada para mi edad, ¿no? Yo tenía 22 años y estaba ya en las carreteras tratando de, pues, que esta fundación fue una realidad. Y se hablaba mucho de la gracia de fundación, que yo creo mucho en ella. Contactamos a las primeras familias católicas, les introdujimos al concepto de nuestro movimiento Regnum Christi, empezamos a trabajar con señoras, a organizar retiros, misiones, momentos de discernimiento, a dar direcciones espirituales. En fin, para hacerles el cuento corto, yo pasé 14 años de mi vida en Estados Unidos, en diferentes lugares, en diferentes zonas, también en 3 provincias de Canadá, Alberta, Saskatchewan y British Columbia. Sí. Al principio todo era manejado, luego de unos 6 años más o menos, al 7º año empezamos a volar desde la sede, que en su momento fue Rhode Island, luego fue Dallas, luego fue Detroit. Pero bueno, aventuras increíbles. Dios me dio la juventud, la salud, la fuerza para gozarlo, para sentirme libre, para promover todo lo que éramos, que a mí me llenaba el corazón. Y así también, poco a poquito, empezaron a surgir las primeras vocaciones en Estados Unidos para el movimiento Regnum Christi, que somos la rama femenina de los Legionarios de Cristo. Después de esos años, a mí me mandan de regreso a México en el 2006 y comienzo un apostolado que tiene que ver con colegios. Por primera vez estoy más como encerrada en una oficina de 2x2 y dando atención espiritual a adolescentes, tanto de secundaria, que es hasta los 15 años, como luego de preparatoria, donde ya me quedé, que es de los 15 a los 18 años, y empecé a darles pues esa atención espiritual, a organizar los retiros, las misiones que teníamos para ellos. Fue hermoso regresar a mis raíces, porque había andado pues bastante dispersa de un lugar a otro. No vi mucho a mi familia porque no tenían ellos medios económicos para venir a verme. Si de repente yo venía, eran 15 días completos, pero luego ya no volvía en 2 años y luego, en fin, había una separación real que en ese momento no me hizo falta, pero luego decía al regresar cuánto necesitaba yo volver a mi familia, ¿no? Y entender quién era yo como hija, como hermana, para luego ya ser la consagrada que tenía que ser. Pues Dios me regaló muchos dones, ¿verdad? Y entre ellos el don de poder hablar en frente de un público, de poder cautivar corazones. No sé cómo explicarlo, pero todo esto era en inglés y hasta yo no me la creo de cómo todo eso lo hice en inglés y yo era capaz de preparar en el camino 4 o 5 palabras y luego quedarme dando una charla de 1 hora y media frente a un público americano. No nos dejaban hablar con gente que hablara español porque justamente la fundación tenía que ser con gente que hablara inglés en Estados Unidos. Y pues fueron años muy, muy bonitos, o sea, aventuras duras, sí, definitivamente,
que bueno, igual no es el momento para contarles todas mis anécdotas, pero bueno, no me arrepiento de lo que yo vivía allá. Y también fue increíble regresar aquí. Ya regresé yo con un acento americano en mi manera de hablar. Ustedes me escuchan y tengo un acento ya muy revuelto, pero esos primeros años la verdad es que hablaba un poco como una americana frustrada y la gente se burlaba de mí. No lo sé por qué. De verdad, es que hasta me confesaba en inglés, hablaba en inglés, pensaba en inglés, soñaba en inglés. Y algo pasa, yo creo que en tu quijada y en los músculos, que después de 14 años yo regreso a mi país de origen y soy una burla caminando. Pero bueno, ya a todos se acostumbra uno, se va mejorando el acento. Y llego a la ciudad de Guadalajara, donde estoy en esta institución educativa nuestra, que la verdad me dio también grandes satisfacciones. Y ya en el 2010 sucede el tsunami de nuestro movimiento, así lo llamo yo. Se descubren los escándalos del fundador. Y me encanta hablar de esto con ustedes porque creo que es una historia que muchas veces la gente la conoce de fuera y quizás solo a través de las noticias y no se pone a pensar en el corazón de los que estábamos dentro. Y no puedo hablar por todos, esta es mi propia experiencia, pero para mí el fundador siempre fue ejemplo. El fundador con sus escritos nutrió mi espiritualidad por muchos años. Yo cuando lo vi siempre me inspiró como un hombre de Dios. Nunca lo idolatré definitivamente, porque yo creo que por eso sobreviví el tsunami, pero sí era alguien de respeto y que yo reconocía como, pues sí, el representante de la voluntad de Dios para mí en este movimiento. Cuando sale todo esto del escándalo, yo me tuve que hacer como violencia para creer lo que nos estaban diciendo de fuera, ¿no? Y cuando finalmente nos dicen, la iglesia ya lo estudió y nos dice que él es culpable, que realmente todo lo que se dice de él es cierto, pues claro que también él nos había educado en estar siempre con la iglesia, ¿verdad? Nunca un paso atrás, nunca un paso adelante, sino con ella como madre. Y ahí tengo que creer todo esto que me están diciendo y poder volver a las raíces de mi propio llamado. Yo sí reconocí que no estaba aquí por el Padre Maciel. Yo reconocí que tenía un verdadero llamado de parte de nuestro Señor, que se había ido madurando con los años. Pero sí fue un momento que cimbró mi existencia, no tanto por él, sino por todas las consagradas, muchas de ellas mis propias directoras, mi directora espiritual también, que hagan de cuenta, brincan del barco una vez que hemos chocado contra este gran iceberg. Así es como yo lo veo, ¿no? Este gran barco del movimiento Regnum Christi, de la congregación de los legionarios de Cristo, choca contra un iceberg inesperadísimo, ¿verdad? Y hay muchas opciones cuando esto sucede. Pero es muy fuerte cuando los que te guían y aquellos a los que has admirado por tanto tiempo, de repente abandonan el barco. Y uno se siente como si fuera un tonto, ¿no? Como, ¿será que yo me debo de ir? ¿Será que esto no es de Dios? Pero tuvimos el cobijo de la iglesia. La iglesia nos mandó a hermosos obispos que pudieron hacerse cercanos a nuestras comunidades, dialogar con nosotros, escucharnos, ayudarnos a entender la verdad y lo que era nuestra vocación, por lo menos desde nuestra identidad de laicas consagradas. Yo le agradezco muchísimo eso a Dios. Y finalmente, cuando estuve en los momentos de crisis, en concreto, recuerdo cuando se fue nuestra directora general, y yo ahí sí dije, no, 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 no. O sea, apaga y vámonos. ¿Cómo? Si se va nuestra jefa mayor, ¿qué hago yo aquí? Y sin embargo, tenía muy claro que lo importante era ver lo que Dios quería de mi vida, si realmente era coherente con que Dios era quien me había llamado. Y así empecé como a plantearme por primera vez dentro de toda esta crisis institucional. Llegó a mi corazón la crisis y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me quedo o me voy? Y esos días mi corazón, mi mente se iban a, ¿qué haría yo si no fuera consagrada? Si yo en este momento regreso, si la iglesia me dice, esto no es obra de Dios y regrésate, busca algo más porque esto no va a ser, vamos a correr a todo el mundo, ¿qué haría yo, no? Y empezaba a pensar, pues no sé, pedir a mis padres que ya están viejitos, quizá en la parroquia ofrecer el servicio de llevar la comunión a los enfermos. Yo creo que yo ya no me casaría, tendría que buscar otra manera de hacer el bien.
¿O será que, no? A mis 40 y tantos años yo podría hacer algo de mi vida después de este tsunami. Pero no saben lo terrible que es estar dividido, ¿no? El estar proyectándote fuera y luego estar viviendo dentro. El estar dentro y no saber quién realmente está apostándole a quedarse y quién está simplemente enojado con la vida, sembrando cizaña, viendo solo lo negativo. Fueron momentos muy duros. Y finalmente, de verdad, es que yo tenía coraje, tenía confusión, tenía desilusión. Eh, 2 semanas dije adiós. ¿Quieres que me vaya? Señor, no me voy a ir de aquí hasta que me des una respuesta. Me acordé de Santa Teresa con sus grandes distancias, pero yo recuerdo que ella también narra que se abrazó a una escultura del Cristo flagelado y le dijo, no me voy a ir de aquí hasta que me des la determinada determinación de ser santa. Pues para mí era como, no me voy a ir de aquí hasta que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Y oiga, no fue fácil tener este silencio grande de parte de Dios en aquella capilla. No fue fácil la espera porque la respuesta no fue inmediata. Y yo clavada en mis rodillas, suplicándole a Dios que me hablara. Y al cabo de un largo rato, de repente lo único que me vino a la mente, a través de mi propio pensamiento, ¿ok? Nadie vaya a pensar que tuve alguna aparición, porque no es verdad. A través de mi propio pensamiento, pregunta, Eka, perdiste la paz. En ese momento, de verdad, miré al sagrario y le dije, Señor, cuando me planteé irme de aquí. Y fue como si el Señor me viera con cara de, entonces, y yo concluí, la claridad era diáfana, era como, ¿me quieres aquí? Era como si el Señor me dijera, quédate y ayúdame a reconstruir la vida consagrada en el Reino Christi. Y así fue. Me quedé, pero decidí que a partir de ahí, ninguna duda más. Y no he vuelto a dudar de mi vocación. Y seguí nuevamente con esta conciencia de, pues ya no importa si se quedan 20 o si quedamos después del tsunami 100 o si hay 200 sobrevivientes, mientras que las que nos quedemos tengamos esta certeza de que Dios nos quiere aquí, pa'lante, vamos a volver a empezar. Y así fue. Y entonces, claro, sobrevivo este tsunami, por decirlo así, y a la par empiezo a darme cuenta que en mi entrega, si bien no voy a dudar de mi vocación, estoy cansada, como que le falta la chispa y no necesariamente por lo del escándalo. Me empiezo a dar cuenta de que hay algo que le falta a mi vida consagrada. Me empiezo a dar cuenta con toda esta apertura y este dejar que la iglesia nos vaya enseñando que definitivamente yo estaba como en una rutina que yo había concebido en mi vida como un perseguir un ideal de la mujer del reino que era perfecta y que yo no conseguía y había mucha frustración. Me di cuenta de este espíritu de perfección, este creer que la santidad es lo que yo haga, este sentido del deber, de cumplir, de hacer por Dios muchas cosas, pero finalmente en todos estos años de tanto hacer por Dios, que digo es algo bueno, pero sin embargo me perdí. Perdí como una identidad profunda y no sabía quién era más allá de la que daba grandes conferencias, la consagrada estrellita que traía muchas vocaciones al movimiento. No sé, creo que me llevaba muy bien con mis comunidades, era educada, vivía la caridad externa, pero había algo que le faltaba a mi corazón. Yo tenía sed y reconocí que había una sexualidad que había enterrado, que había una dimensión de un amar y ser amado que también estaba bastante enterrado. Y me empecé a preguntar qué podía hacer para volver a ese primer amor, qué podía hacer para realmente encontrar la plenitud de mi vida consagrada, porque yo decía, si Dios me escogió para esto, no puede ser que sea para que yo sea feliz a medias. Y es aquí donde irrumpe un curso de teología del cuerpo.
Quizá ustedes nunca han oído hablar de esto. La teología del cuerpo es una catequesis que da San Juan Pablo II sobre el amor humano y la regala como una catequesis universal para la Iglesia Católica en los 5 primeros años de su pontificado. Y fui a tomar este primer curso a Filadelfia. No sabía qué seguir estudiando, sí quería estudiar, pero no sabía qué más. Me habían planteado una maestría de matrimonio y familia y en aquel momento me sentía yo muy joven y dije, no, yo no quiero estudiar esto y dedicarme a las señoras o a los señores. No, yo no quiero eso. Y al llegar a Filadelfia y encontrarme con Christopher West y empezar a escuchar la riqueza de la teología del cuerpo, wow, me dio un vuelco el corazón. Dije, aquí están las respuestas para cada una de las inquietudes de mis niñas de preparatoria. Aquí está la medicina para los males del siglo XXI. O sea, esta es la bomba atómica que tiene que explotar en mi vida y en la de muchas vidas que están tan confundidos, sobre todo en los temas del amor, de la sexualidad, de la dignidad de la persona humana. Regreso convencida de que allí me tengo que especializar, que no había ido solamente para un curso, sino que tenía que especializarme. Sobre todo porque había sido muy como abrupta mi llegada a este curso. Había habido una intercesión muy clara para mí de la Virgen de Guadalupe que me llevaba un poco como empujándome a volandas, ¿no? Con una prisa que yo decía, ¿qué está detrás de esto que me está llevando con tanta prisa a conocer la teología del cuerpo? Y les estoy hablando de, pues hace una docena de años, ¿no? Yo ya llevaba consagrada casi 25 años cuando yo conozco la teología del cuerpo. Y entonces, conocer la teología del cuerpo realmente le da un vuelco a mi vida consagrada. Un entender que Dios, antes de consagrada, me quería, me amaba como mujer, como verdadera mujer, que no tenía que enterrar mi sexualidad y todo lo que implicaba el ser mujer, sino que tenía que compartir con el Señor esta sed grande que tenía de amor, de amar, de ser amada, esta conciencia de que si yo era consagrada, no nada más era como una manera de decir para consolarme que Jesús era mi esposo. A través de esa teología del cuerpo yo descubro que Cristo es verdadero esposo para todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, de manera especial, eso resuena en mi vida consagrada, dándole un sentido grande de una presencia de un Dios que me acompaña, que me escucha, que siempre me está hablando, que me protege, que camina conmigo, que se embeleza conmigo, que a quien le agrado al Señor, le agrada mi vida, ¿no? Y sentirme mirada por este varón que es Cristo y que me reconoce mi totalidad como mujer. Que en la teología del cuerpo solamente hay 2 vocaciones al matrimonio, o sea, todos al matrimonio, pero ¿cuál es tu matrimonio? ¿Es el matrimonio con el Señor? ¿O es el matrimonio con otra persona aquí en la tierra para reflejar el amor de Dios en el cielo? Y entonces yo tengo este matrimonio con Cristo, donde le he entregado todo mi ser, y también a través de la teología del cuerpo descubro que hay una gran llamada a ser verdaderamente madre, que también es parte de la sexualidad. Y dice Juan Pablo II, ¿no?, que ninguna mujer, ningún varón pueden llegar a la plenitud en su vida si no se reconocen como esposos y como padres o madres. Toda mujer, todo varón tiene esa vocación. Cada uno la vive de una manera distinta, inclusive el soltero. Pero todos tenemos este llamado y no podemos ignorarlo so pena de estar sepultando la esencia de tu ser masculino o de tu ser femenino. Ese fue mi gran descubrimiento. Además de muchísimas cosas muy bellas que me ha ido dando la teología del cuerpo para ir sanando mi corazón. También para mí el descubrir cómo hay un padre que me ama, cómo mi identidad más profunda es la de ser una hija amadísima de Dios, me da unas tablas en cuanto a un lugar donde sostenerme. Un lugar donde hay una identidad de la cual brota entonces después este significado esponsal de mi cuerpo y este significado fecundo de mi cuerpo. Pero antes que nada, el saberme hija, bueno, es que iluminó mi horizonte. Es como que empecé a ver la vida a todo color. Y me di cuenta que si bien estaba cumpliendo los deberes, estaba siendo fiel porque era la regla, la norma, estaba haciendo muchas cosas por el Señor, me había olvidado de que yo era antes que nada una hija amada, de que yo era antes que nada la esposa, realmente la esposa de Cristo, y que yo era una madre espiritual, que si bien no tengo estos hijos biológicos porque he renunciado al matrimonio, como ustedes le conocen, y a sus bienes,
tengo una maternidad espiritual de las personas que voy acercando al Señor y que engendro para el cielo. Y eso da un horizonte precioso a cualquier vida y a cualquier vida consagrada de una manera especial, ¿no? Entonces, claro, digo, esto que a mí me ilumina justo en el segundo curso al que yo voy a Filadelfia, poco a poco me va marcando un camino donde el Señor me va llamando a la teología del cuerpo. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube que se llama Cómo la teología del cuerpo cambió mi vida a 180 grados, y no es una exageración. Pero si algo te cambia la vida a 180 grados, es algo que no puedes guardarte solo para ti. Y por eso empecé a ver que esta riqueza no era conocida por la mayoría de los católicos, y era una enseñanza demasiado necesaria para el católico de hoy. También para los cristianos, pero bueno, Juan Pablo II la escribe para el católico, para despertarlo y empezar a ver la bondad y la belleza del cuerpo, lo sagrado de la sexualidad, la llamada tan grande que tenemos de Dios para llegar al cielo, para poder entender este caminar como una llamada a la intimidad más grande con Él que se realizará cuando lleguemos a la eternidad. En fin, tantas verdades que encierran los ciclos de estas catequesis que yo les invito a todos y cada uno de ustedes a explorarlas, ¿no? Lo que les puedo decir es que para mí esta redención del cuerpo, de saber que era teológico, de saber que hay algo de Dios que yo reflejo y que tú reflejas de una manera distinta a mí, y que eso nos hace ser un don único, irrepetible para el mundo de hoy, es algo que de verdad yo alucino, porque vivimos en un mundo que usa el cuerpo, o un mundo que banaliza el cuerpo, que piensa que inclusive es sucio o causa de pecado. Y sin embargo, Juan Pablo II dice, no, desde el hecho que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, desde el momento en que Cristo mismo ha tomado un cuerpo humano, y desde la realidad de que nosotros viviremos con este cuerpo siendo estas personas concretas que somos por toda la eternidad, tenemos que entender el valor tan grande, este valor teológico de nuestro mismo cuerpo, que es sagrado, que en él mora no solamente el Espíritu Santo, como nos decía nuestra abuelita, de que eres templo del Espíritu Santo, mijita. Y yo sí, güey. No, hoy lo digo y pienso, qué fuerte saber que soy morada de Dios, que justamente este Dios que es uno y trino mora en mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es presencia de Jesús viva, y es el amor que ha sido derramado en mi corazón, y es este Dios que es vivo y que me acompaña a todos lados y en cualquier hora del día, ¿no? Y entonces creo que eso cambia la visión también del otro. Y entonces viene a la mente esta norma personalista de Juan Pablo II que dice, la persona humana es un bien tal que solo merece ser amada. Imagínense si eso lo pudiéramos poner en las noticias en primer plano en todos los periódicos, porque el mundo está viviendo lo contrario, nos está convenciendo de lo opuesto, que somos casi que objetos o animales y que nos podemos usar y que lo único importante es tener placer, cuando fuimos creados para mucho más. Hay una dignidad inalienable en cada persona humana que no se rompe porque hayamos pecado o porque hayamos hecho decisiones equivocadas o por la manera de ser nuestra que no ha sido tan hermosa, tan virtuosa. Da igual, sigue siendo digno porque eres un ser humano a imagen y semejanza de Dios, y eso nadie te lo roba. Nada de tu pasado, nada de lo peor que hayas hecho te lo roba o te lo borra. Que muchas personas equivocadamente dicen, y perdí mi dignidad porque me adentré en el mundo de las drogas y del sexo No, la dignidad está allí, ¿no? Y entonces, claro, esta invitación donde más o menos he ido como a grandes rasgos describiéndoles mi llamado, este segundo llamado, una vocación segunda, para mí ha sido el hablar de la teología del cuerpo. De hecho, les cuento esto ya casi para cerrar, pero me parece que es algo que he reflexionado en este año y me ha dado mucha luz. Tuve la gracia de estar en San Pedro e ir a una audiencia con San Juan Pablo II unos meses antes de su muerte. Yo tenía 33 años y estábamos cerrando nuestros ejercicios de mes. Fuimos a la audiencia, nos colocaron en los primeros asientos, que ya para mí era un regalo más allá de lo que podría haber esperado en ese momento. Pero bueno, casi se me cae el pelo cuando nos dicen que el Papa
da su consentimiento para sacarse una foto con todas nosotras que habíamos estado en ese retiro. Yo corrí al estrado donde estaba el Papa, pero ya estaba tan viejito, no sé si ustedes lo recuerdan, que su cuerpo ya estaba mucho más cargado hacia un lado, no tenía ya control de su boca, salivaba bastante. Para entrar en las audiencias lo ponían su silla, la ponían encima de una madera que tenía 4 ruedas, entonces lo rodaban para que entrara y básicamente no hablaba. Y entonces, claro, yo sabía que era mi último momento con Juan Pablo II, igual que había comenzado mi vocación con él, este era un momento especial. Y bueno, ustedes no lo pueden ver porque yo estoy aquí sentada, pero soy una persona muy alta, yo mido 1,78, ¿ok? Y sabía que siempre las fotos me ponen atrás. Y dije, no, esta vez no va a suceder, yo no me voy a poner en la foto atrás. Y me barrí de rodillas para estar al lado de Juan Pablo II. Yo hincada y aquí estaba él. Yo hincada a su lado. De hecho, recuerdo que puse una de mis rodillas sobre la tabla de madera donde esa silla rodaba. Y entonces estaba tan emocionada de que estaba yo a su lado, sin que me vieran los soldados, los guardias suizos. Me acuerdo que le di un beso aquí, en su hombro. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Obviamente fuera de protocolo, pero yo estaba demasiado emocionada. Le di un besito ahí donde yo alcancé, porque era como, no puedo creer que estoy tan cerca de él, ¿no? Entonces le di ese besito. Y luego le dije al oído, literal, su oído estaba aquí. Le dije al oído, su santidad, cuente conmigo. Y en eso, ¿no saben la impresión de ver que el Santo Padre empieza a mover su cabeza con mucha dificultad, pero lo que quiere hacer es un contacto visual conmigo? Y fue como un decirme, conste, te acabo de escuchar. Y para mí fue como, yeah, really, o sea, sí, de verdad cuenta conmigo. Hoy lo pienso y digo, ¿cuál es el tesoro que nos dejó San Juan Pablo II? La teología del cuerpo. Quizá a ti no te ha tocado este papa, quizá eres joven y dices de qué me estás hablando. Oigan, investíguelo, porque hoy por hoy es lo que está como siendo descubierto en todos los círculos católicos en todo el mundo. Y está dando un mensaje de esperanza y de sanación grandísima, especialmente a los jóvenes. Así que voy a terminar aquí esta introducción. Sé que les he dicho muy poco de la teología del cuerpo, pero me da paz saber que les voy a dejar aquí las herramientas de mis redes sociales, de mi canal de YouTube, para que si alguno de ustedes, después de lo que yo les acabo de platicar, se queda con esta inquietud de ¿qué es la teología del cuerpo? Me gustaría conocerlo, me gustaría saber, porque inclusive en todos los videos que produzco, en los cursos que estoy dando yo ahora, lo que hago también es parte de, ¿cómo les diré? Como una tercera llamada del Señor que me ha hecho ya este último año y medio, que va en la línea también de la sanación. Y he descubierto que los principios de la teología del cuerpo sanaron mi corazón de muchas heridas que ni siquiera sabía que tenía. Y al ver la necesidad, al ver las consecuencias de la revolución sexual que ha dejado tantos corazones rotos, como que el Señor me ha invitado y me ha dicho, esto también. No me ha dicho más, ¿eh? No me ha dado un manual, no me dijo cómo. Y yo pues me lancé como el borras con tal de lanzarme y decirle que sí al Señor. Y lo que hice fue condensar un poquito mi propia experiencia de qué principios de la teología del cuerpo me han ayudado a sanar el corazón. Y los hemos organizado con mi equipo en un curso que se llama Amar Más, Sana, que lo ofrezco virtualmente. Lo digo porque quizá muchos españoles me están escuchando y cuando te inscribes a este curso siguiéndome en las redes, puedes escuchar todo, absolutamente todo grabado y tener este beneficio del fruto de sanación o de comenzar profundamente un gran proceso de sanar el corazón a través de estos principios de la teología del cuerpo. No sé para dónde más me quiera llevar el Señor. Les adelanto, y esto no lo he dicho a nadie, pero los que ya han hecho un curso conmigo, les estoy ofreciendo ahora por primera vez una peregrinación a Polonia, a los lugares donde nació la teología del cuerpo, para terminar en Roma con una misa en la tumba de San Juan Pablo II. Así que estoy muy, muy emocionada y pues todo esto y mucho más creo que lo pueden encontrar en mis redes, se las dejo. Para cualquier red social, sea Instagram,
Twitter, TikTok. Me pueden encontrar como Rebeca Barba T. Esta T es de teología, ¿ok? Lo repito, en mis redes sociales, Rebeca Barba T, me pueden encontrar. Ahora, para Facebook y para YouTube, ahí me pueden encontrar como Rebeca Barba, TVC, Teología del Cuerpo. De hecho, en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que se llama Catequesis por Catequesis. Este es un comercial para todos los que son autodidactas y les encanta a ellos estudiar sin tomar cursos de nadie. Pueden comprar el libro que se llama Varón y Mujer los creó, Catequesis sobre el amor humano, ediciones Cristiandad. Esa es la que yo tengo, hay muchas más, pero bueno, se las recomiendo porque es muy fácil de encontrar en Europa. Compras tu libro y luego te enchufas a mi lista de reproducción y yo leo cada catequesis contigo, explicándote lo que buenamente, después de estudiar tanto tiempo, creo que Juan Pablo II nos quiso decir. Así que bueno, ojalá que ustedes puedan acoger esta invitación a conocer esta riqueza de los católicos y que luego ustedes también puedan ser voz para que otros católicos puedan conocer esta belleza. Así que bueno, por ahora me despido. Les pido sus oraciones por mi misión, para que sepa perseverar, para que esté muy unida a la vid, para seguir dejando que Él sea, que el Espíritu Santo sea el que dé fruto en cada uno de sus corazones y que yo me pueda seguir prestando para que el Señor haga su obra. Muchísimas gracias por haberme escuchado y Dios me los bendiga. Bye bye.